cada uno de nosotros va a ser, para quienes lo reciban de todo corazón, una bendición. No porque esté yo, sino porque está su palabra, porque está su presencia, porque el Espíritu Santo quiere hablarnos al corazón. Y el tema que me gustaría trabajar, ¿no? No tenemos todo el tiempo que me gustaría para desarrollarlo, porque realmente tengo otro compromiso que ya tenía agendado, así que de acá me estoy yendo para otro evento y al que no quiero fallar, ¿sí? Por eso voy a tratar de ir lo más lento posible sin perder riqueza de lo que Dios quiere compartirnos por lo apurado que yo esté, ¿sí? Voy a tratar de que el Espíritu Santo nos ayude a todos a poder recibir lo que nos quiere dar. Así que te invito a que puedas hacer una oración conmigo para que el Espíritu Santo tome el control de todos nuestros sentidos, de la escucha, de la mirada, de lo que Él quiere hacernos sentir al corazón, más allá de lo que nosotros hoy lo vayamos a enseñar a nuestro cerebro. ¿Sí? Así que cerrá tus ojos y acompañame en esta oración, Espíritu Santo. Gracias por ser vos el que tiene el control siempre, y aún cuando nosotros queremos ocupar el primer lugar o el centro, vos, lo respetuoso que sos, te haces a un costado, pero no perdiendo autoridad, no perdiendo esencia, sino más bien dejándonos ver a los humanos que te necesitamos. Y no caer en ese error en esta tarde, sino más bien entregarte todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro corazón, nuestros sentidos. Queremos irnos de este lugar pudiendo revisar algunas cosas que haya que revisar y también con tarea, fundamentalmente tarea, para llevar a nuestro diario de vida, a la práctica cotidiana y hacer de esta maravillosa teología una realidad en nuestras vidas. Que no sea simples letras, sino que realmente resuciten lo que haya que resucitar en nosotros, reviva lo que haya que revivir y corrija lo que haya que corregir. Tu palabra es todo lo que necesitamos. Bendita sea tu palabra. Espíritu Santo, gracias. Gracias Jesús. Sos el Señor de nuestras vidas. A ti te debemos todo, absolutamente todo lo que somos. Y Dios, gracias por tanta generosidad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben que vengo hace tiempo escuchando, no sé si ustedes, esta idea de que la adolescencia es una etapa del desarrollo en la que todo lo que se construyó parece que se pierde en esa etapa fantasma, ¿no? La adolescencia está perdida. No sé si alguna vez escuchaste decir esto, ¿sí? Tenemos una adolescencia perdida, tenemos una juventud perdida. Y la verdad es que en algunos puntos de esa teoría coincido, pero también me gusta siempre analizar cuáles son las causas que dan lugar a la explicación de que una adolescencia se pierda. Y cuando voy a las causas, no encuentro otro causante que el hipofuncionamiento o la disfuncionalidad de las familias. Esto de que las familias están perdiendo fuerza. No sé si coinciden conmigo. En esto del modelo parental, que tanto se lo cuestiona hoy en esta nueva era, ¿no? En esta idea de que podemos pensar en otras configuraciones familiares, podemos pensar en las homoparentales, podemos pensar en que, bueno, no funcionó lo parental, entonces podemos pensar en lo monoparental, podemos pensar en lo homoparental, podemos pensar que hay otra forma de continuar cuando el modelo no funciona. ¿Y saben qué? Que el modelo no funciona es algo que hoy, en la práctica, a la vista de los resultados, casi no se puede discutir. La pregunta es, ¿por qué no funciona el modelo? Cuando nosotros nos encontramos frente a cualquier, digamos, diseño de ingeniería o cualquier tipo de diseño, por lo general ese diseño tiene un manual de instrucciones. ¿Para qué? Para darle a ese sistema, a esa tecnología, el mejor funcionamiento. ¿Están de acuerdo conmigo? Y durante mucho tiempo se llegó a la idea de que no existe el manual para la familia. Como que sí existe el manual para el uso de la televisión, sí existe el manual para el uso de la heladera, pero no existe
nos entregamos a ese Espíritu que no es solamente letra, sino que es palabra viva guiada por el Espíritu Santo, vamos a encontrar las respuestas a cada una de las preguntas. Y saben que a mí me gustaría hoy, con la ayuda del Espíritu Santo y a la luz de la palabra, poder encontrar una de las tantas películas que encontramos en este relato, donde podamos analizar, rumiar, profundizar en lo que Dios quiere para la familia. O sea que para mí este texto, que es una reliquia, y les voy a decir por qué, porque se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, del versículo 41 al 52. ¿Y saben por qué es un texto para mí sumamente relevante? Porque es un pasaje que no lo vamos a encontrar en los otros evangelios. No lo vamos a encontrar ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Solamente lo va a escribir Lucas. Otra de las características es que este evangelista, el evangelio de la obra lucana, es un evangelio que pone un énfasis teológico en la gente excluida, marginada, estigmatizada, pobre, en lo económico. Entonces me parece también un texto muy interesante desde ese punto de vista teológico, que lo escribe Lucas, ni más ni menos. Otra de las razones por las cuales me parece fundamental que podamos revisarlo es porque Jesús hace su aparición en primera persona por primera vez en el texto. Él va a hablar por primera vez. Si bien hace su aparición por medio del relato, cuando se habla de que el Hijo de Dios iba a nacer, ¿no? y llegó en los brazos de María José, y cómo nació y todo, pero eso es todo relato de tercera persona. Pero ahora Jesús va a hablar por primera vez. Y otra de las características de este relato, el cual me parece interesantísimo, es que Jesús, cuando hace su participación en primera persona, acá en este relato él tiene 12 años de edad. Así que vamos a ir viendo qué es lo que podemos extraer de este pasaje. ¿Saben por qué? Porque el modelo más efectivo de familia es la familia de Jesús. Un modelo que no falla es la familia de Jesús. Y el modelo ese que no falla, la familia de Jesús, es la familia que todo adolescente, preadolescente, niño necesita tener. ¿Saben para qué? Para que no caigamos en esta lineal conclusión que ella culpas a la vereda del frente de que la adolescencia está perdida. Porque el resultado de una adolescencia perdida es que los adultos pierdan de vista a sus hijos. Entonces ahí empezamos a hacer ejercicios hacia atrás, no de culpa, sino de responsabilidades, y decimos, bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué hay que mejorar? ¿Qué hay que fortalecer? Para que el adolescente y adolescente de esta generación o de futuras generaciones se encuentre fortalecido frente a ese mundo que bombardea, que ataca, que lastima, que no tiene ningún tipo de escrúpulo, porque el diablo es el que comanda y está dispuesto a matar, hurtar y destruir todo lo que se le ponga enfrente. Pero ¿cómo hacemos para que ese adolescente llegue lo suficientemente fortalecido frente a los ataques del enemigo en una edad que todavía es vulnerable? Porque es la adolescencia. Entonces vamos a ver qué pasó con la familia de Jesús. Porque Jesús con 12 años tenía las cosas bastante claras. Dice así, lo leemos juntos. Lucas, capítulo 2, del versículo 41 al 52. Son 11 versículos, pero van a ver qué interesantes que son. ¿Lo vemos? Dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para festejar la fiesta de las Pascuas. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en búsqueda de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándole y haciéndole preguntas. Todos los que lo oían se acostumbraban, se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Él respondió,
pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, cosa que a mí no me pasó. Y cada vez se gozaba de más favor de Dios y de la gente. ¿Están conmigo hasta ahí, no? Bien. El versículo 41 dice: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de las Pascuas. Lo primero que acá se deja ver es que los padres desarrollan una espiritualidad y cultivan una fe de forma permanente, celosa, o sea, realmente toman a la espiritualidad y a la fe como un lugar central en sus vidas. Por algo Dios pensó en María a la hora de pensar en un vientre y en dónde iba a desarrollarse Jesús, dónde iba a crecer Jesús, ¿sí? Por lo tanto, claramente Dios vio en María muchas cosas que eran importantes para el cuidado de Jesús y también de José, pero fundamentalmente en María, ¿sí? Ahora, qué importante es que vos entiendas que independientemente de los planes tuyos, quienes hayan llegado a tu vida, fue por una decisión de Dios. La vida es una decisión de Dios. Más allá de si no fue o fue planificado. El hecho de que vos hayas nacido fue una decisión de Dios. El hecho de que tus hijos hayan nacido fue una decisión de Dios. Ahora, hay una decisión que vos y yo, una vez conscientes, tenemos que tomar, y es si realmente decidimos entregarle nuestras vidas a Él y seguir los pasos de Jesús y vivir conforme a su voluntad. Esa sí ya es una decisión nuestra. Solo que a veces nos quedamos enfocados en otros asuntos de menor importancia y no terminamos dándole relevancia a esto tan importante que es cómo voy a vivir la vida que Dios decidió que tenga. ¿Cómo voy a guiar la vida de aquellos que Dios decidió que vengan de mis propios lomos? Como había hablado Tauro, decía, ya ganaste. O sea, desde ese momento de encuentro sexual entre tu mamá y tu papá, o de tus progenitores, si no fueron los que te criaron, pero vos ganaste entre miles de hermanos suyos. Entonces, qué importante es saber que nacimos por voluntad de Dios, y esa es la que tenemos que entregar nuestra voluntad una vez ya consciente. Pero hay un tramo en la vida del niño, de la niña y del adolescente que esas decisiones son decisiones que van a ir tomando guiados de los padres, guiados de los adultos. Por eso dice que los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para festejar la fiesta de las Pascuas. Y la pregunta que te quiero hacer es si vos sabés a qué subían a Jerusalén, qué significaba las Pascuas para ellos. Las Pascuas significaba el recordar el haber sido liberado de la esclavitud de los egipcios por mano de su líder Moisés. Para los judíos, recordar esto es algo realmente trascendental. Es mucho más que una fiesta, es un hito en su historia. Es el hecho de saberse liberados por Dios a través de Moisés para poder vivir ahora en libertad, porque ellos eran esclavos de los egipcios. Y qué importante es ese antes que después en los judíos, saberse liberados de la esclavitud y direccionados ahora a una nueva tierra, a una tierra prometida, a una nueva vida, una tierra en la que fluye leche y miel, en donde todo es próspero, fructífero. Entonces ellos realmente iban a Jerusalén a celebrar la fiesta de las Pascuas. Pero ¿saben qué? Para ir de Nazaret a Jerusalén no tenían transporte público, ni autos particulares, no existía el Waze, no existía el Google Maps, no había Uber, Cabify, ni ellos para llegar de Nazaret a Jerusalén tenían que caminar 160 kilómetros, caminando, para ir a celebrar una fiesta que no eran 2 horas de culto. La fiesta de las Pascuas duraba 7 días. Y esos 7 días no lo pasaban en un hotel 5 estrellas, ni en una hostería. La pasaban como podían. Algunos que tenían un poco más de contacto se quedaban en la casa de algún familiar o amigo, pero la mayoría acampaban en carpas en medio de la intemperie. En medio de todo esto no sufrían el calor ni estar encerrados en un lugar como este, porque ellos estaban entregados a esta fiesta tan solemne que era la Pascua, recordar la libertad. ¿Y saben qué? A nuestros hijos, como a Jesús, también tenemos la responsabilidad de sembrarles
buenas costumbres. El ser parte de una comunidad de fe, el celebrar cada culto como lo que verdaderamente es. Porque yo no sé si vos te mencionás esto, pero el culto en realidad es algo muy parecido a la fiesta de las Pascuas. Porque en la fiesta de las Pascuas se celebraba el haber sido librado de la esclavitud de los egipcios. Y nosotros en cada culto deberíamos celebrar el haber sido liberados de la esclavitud del pecado por mano de nuestro Salvador Jesús, muerto, crucificado en la cruz. Entonces, si a vos, a tu alma, la educás o le recordás, alma mía, no te olvides de que estamos celebrando el haber sido liberado de la esclavitud del pecado por el sacrificio de nuestro Salvador Jesús. Entonces, cuando le recordás esto a tu alma, ¿sabes lo que va a pasar? Te olvidás del calor, te olvidás de la sed, te olvidás del hambre, te olvidás del cansancio, te olvidás de que hace 40 grados de temperatura acá adentro, que es una pileta fría helada. ¿Por qué? Porque le estás recordando a tu alma el motivo del cual estás acá. Todo yace en la motivación. Cuando nosotros guiamos a nuestros hijos a desarrollar buenas costumbres, a cultivar la fe y a desarrollar espiritualidad, no lo podemos hacer en modo piloto automático. No podemos ir a la iglesia y ¿por qué jueves? No, ¿por qué jueves? No. Y no, porque es domingo, y si no el pastor se enoja. No. Falsas motivaciones. La motivación correcta es ese día que decidimos como familia apartarlo para celebrar el haber sido liberados de la esclavitud del pecado por la mano de nuestro Salvador Jesús. Entonces eso le da sentido, fundamento a la fe del niño. ¿Por qué? Porque a veces subestimamos la niñez y decimos, bueno, que los niños vayan a la escuela bíblica, y en muchas congregaciones la escuela bíblica es un lugar donde se dibuja, donde se juega y más que nada donde se entretiene a los niños para que no molesten en el culto. Cuando Jesucristo nunca interpretó a la niñez como una molestia. Más bien dijo, déjenlo venir a mí. Y no se lo impidan porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, qué importante que es que nosotros sembremos la palabra con sentido, de forma intencional, para despertar las motivaciones correctas en la vida de la niñez. ¿Por qué? Porque la niñez mañana es preadolescencia. Y para la preadolescencia lo que más te conviene a un y a mí es que ellos ya hayan echado raíces, que ellos ya hayan desarrollado fe de convicción. No una fe dada por los padres, sino una fe que abraza el conocimiento y que lo hace propio. Entonces ya ahí no es lo que me enseñó mi mamá, sino es lo que aprendí, es lo que entendí, es lo que abracé. Y Jesucristo venía siendo educado de esta manera. Porque dice que cuando cumplió 12 años, fue allá según era la costumbre. Pero quiero darles un dato, que cuando vos lees la Biblia, si no la estudias apoyo de textos antiguos o de teólogos que se han dedicado a investigar en mayor profundidad el origen del texto, vas a encontrar que con 12 años Jesús no tenía ninguna obligación de subir a Jerusalén. Porque a los 12 años el judío todavía es considerado un niño. Por lo tanto, no tiene ninguna exigencia frente a las leyes mosaicas, que una de las exigencias de la ley mosaica es participar de las fiestas solemnes, como por ejemplo las Pascuas. Ahora, Jesús con 12 años y sin ningún tipo de obligación, voy a decirlo de otra manera, Jesús a los 13 años recién iba a cumplir su mayoría de edad, después de la celebración del Bar Mitzvah, donde él ya tiene exigencias frente a la ley mosaica. Él con 12 años podía haber pedido a los padres quedarse en Nazaret, porque no tenía obligaciones, y quedarse era una opción, porque los que no podían hacer largas distancias, como por ejemplo los abuelos de la tercera edad o los bebés, a veces se decidían quedar para no exponernos a esa caminata de día y medio y a los 7 días de fiesta y el regreso de otro día y medio de caminata. Estoy sacando una cuenta simple y diciendo que estaban 10 días afuera. Entonces, Jesús, con 12 años, pudiendo haber dicho como muchos quizás, oh, pero es el último año que no tengo la obligación de ir, prefiero quedarme, y se lo hubiesen concedido. Sin embargo, Jesús le urgía, o sea, era una necesidad para él ir a Jerusalén. Él sentía que tenía que estar ahí. Así que él decide voluntariamente subir con los padres
Y después pasa algo mucho más interesante, que parecería ser no le alcanzó. No le alcanzaron los 7 días de fiesta. Y él decide quedarse sin que los padres lo sepan. Sí, evidentemente había algo distinto en él. Pero no caigamos en la idea de pensar a Jesús solo Dios, porque Jesús también era hombre. Y todas las etapas las ha transitado como hombre. Él fue niño, tuvo necesidades de niño, fue un adolescente, necesidades de adolescente, también fue un adolescente. Entonces, él pasó por todas las etapas, pero ¿qué era lo distinto? Y déjenme decírselos. Yo no tengo ningún tipo de duda que lo distinto en la vida de Jesús fue María. Lo distinto en la vida de Jesús fue José. No hay duda de la asignación de Jesús. Él era el Mesías, pero él tenía que desarrollarse como hombre. Y Dios le pensó una mamá. Y Dios le pensó un papá, aunque no fuera su progenitor, porque él fue concebido por el Espíritu Santo. Pero había un hombre al lado de María ocupando el rol de padre. Y déjenme decirles que no fue un accidente que Jesús con 12 años haya sido tan inteligente. No fue un accidente que Jesús con 12 años haya decidido como decidió. No fue un accidente. Tampoco fue porque era Dios, sino que fue el resultado de un papá y una mamá que instaron en su formación desde temprana edad, sabiendo la responsabilidad que Dios le había dado y asumiéndola con celo. María y José se dedicaron a formar a su hijo Jesús, sabiendo que era el Mesías, pero también dedicándole todo lo que Dios le había pedido que haga, cuidando su salud física, su salud emocional, su salud mental, su salud espiritual. Literalmente Jesús creció, y después lo vamos a ver, pero qué importante es entender esto. Los padres no perdieron el tiempo. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y tus hijos? ¿Qué diferencia hay entre María y José y vos y yo? ¿Qué diferencia hay? Yo no encuentro ninguna diferencia, porque de verdad no sé si tu hijo o tu hija es de aquellos que cumplan la promesa de cosas mayores que las que Jesús hizo harán. Todo depende de también la responsabilidad que asumamos como papás. Porque hoy escuchábamos a varios en el testimonio de la mayoría de nosotros se ve atravesado por padres ausentes. Por padres que no han podido responder a las necesidades más profundas de nuestro ser. Que no nos han acompañado para el fútbol, que no han estado para cuando necesitábamos en el colegio, y tantas otras quizás ausencias que podríamos mencionar. La palabra de Dios llegó a nuestra vida para transformarlo todo. Yo no sé en qué etapa te encontrás, si en la de abuelazgo, en la de maternar, paternar, o en la de apadrinar a alguien que está necesitando un adulto responsable. Pero déjame decirte que si vos le crees a la palabra y ejercés ese rol de adulto responsable con el celo que requiere, el resultado no va a ser menor al de un Jesús de 12 años que decide por Dios. Tu hijo a los 12 años puede decidir por Dios. Mi hijo a los 12 años puede decidir por Dios, pero va a ser el resultado, la consecuencia del ejercicio de la crianza que yo haya desarrollado en sus vidas o no. Me tengo que hacer responsable, 100% responsable. Si yo hago mi parte, Dios se va a encargar de hacer el resto. ¿Cuál es el resto? Y Dios, Padre, este mundo tiene muchas aflicciones, ¿qué vamos a hacer con los 12? Bueno, vamos a hablar claro. En el mundo tendrán aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido el mundo. Dios, yo te pido que no los quites del mundo, pero los apartes del mal. Dios se va a ocupar de su parte, pero nosotros no tenemos que ocupar de la nuestra. Nuestra responsabilidad como padres y adultos es trabajar todos los días de nuestra vida para cultivar lo más poderoso que tenemos, que es la palabra de Dios, en su corazón.
Y en el barrio son luz. De donde vos, cuadra que camina y nombra su apellido. Vas a escuchar el testimonio de ellos. La gente los reconoce por lo generosos, por lo dadivosos, por lo ocupados, por lo valientes, por lo perseverantes, esforzados. Eso es la costumbre, es qué haces cotidianamente. Las buenas costumbres en vos se pueden transformar también por la palabra de Dios. Él nos quiere enseñar a desarrollar buenas costumbres. No religiosidad, sino hábitos. Dice, terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Entonces ahí muchos caen en el error de interpretación doctrinal de que los padres de Jesús eran unos distraídos. ¿Cómo van a poder dedicar a Jesús? Entonces ahí muchos ponen a María y a José contra la pared o contra el paredón y le empiezan a tirar piedras o balines, pero se pierden de vista un concepto tan importante del texto, que es que los judíos tienen un concepto de familia extendida muy desarrollado. ¿Y sabés qué quiere decir la familia extendida? Que ellos no solamente se ocupan de sus hijos, sino que se ocupan de sus hijos, de sus primos, de sus sobrinos, de los vecinos, de los hijos del otro. Entonces, son una gran comunidad en donde todos los ojos están puestos en el cuidado y donde todos velan por todos. Entonces, eso dio lugar a que María y José pudieran caminar de regreso un día sin ver a Jesús, con paz en el corazón, de que estaban siendo cuidados por otros. Y yo quiero preguntarte, ¿vos tenés esa confianza en tu comunidad? ¿Lograste desarrollar esa confianza en tu comunidad? No te estoy hablando de comunidad de fe, te estoy hablando de tu tribu. Esos que son parte de tus necesidades diarias, los que te cuidan los nenes cuando tenés que ir a trabajar o cuando tenés que ir a estudiar. Bueno, ¿tenés que tener una mano o todo es clincado? Entonces ahí tenemos que trabajar. El concepto de familia extendida es una comunidad que abraza las necesidades del otro, independientemente de los problemas personales, porque se donan unos a otros. Yo estoy pensando en vos y vos estás pensando en mí. ¿Somos parientes consanguíneamente? No, somos hermanos en la fe. Decidimos ser familia, caminamos juntos. Eso es lo que viven los judíos. Por eso quiero caminar un día de regreso sin ver a Jesús en la caminata. Y dice que cuando llegaron a Nazaret y se dieron cuenta de que Jesús no estaba, empezó la desesperación. ¿Cuántos de los que están acá tienen hijos? Levanten la mano. ¿Cuántos de los que están acá alguna vez perdieron de vista a sus hijos 5 minutos? ¿10? ¿Media hora? ¿1 hora? Y más. Me imagino tu corazón está a punto de colapso, ¿no? Imagínense a María, que al momento, según los cálculos, ya lo había perdido de vista hacía 8 días y medio. Porque, perdón, 8 días y medio, por ahí no, porque por ahí la fiesta se cruzaron varias veces. Pensemos solamente en el regreso, en el retorno, lo perdido de vista cuando salieron de Nazaret. O sea, de Jerusalén. Un día hacía que no lo veía. Imagínate lo perdido de vista vos a ese ser que tanto amás un día. Y hoy hay un montón de recursos, porque hoy tenés la denuncia, hoy tenés la foto, tenés el grupo de WhatsApp, redes sociales.
sin embargo fueron al templo a denunciar. Cuando llegaron y golpearon las puertas, y me imagino a María toda transpirada, sucia, cansada, pero desesperada, llega. Qué importante que es esto, ¿no? Qué importante que es esto. Yo no sé si alguna vez te pasó a vos en tu vida personal, espiritual, haber perdido de vista a Jesús. No sé si alguna vez sentiste que perdiste de vista a Jesús. Pero si eso te pasó alguna vez, volvé corriendo con desesperación a buscarlo. Porque el que busca a Jesús con desesperación, con tristeza, lo encuentra. Porque Jesús está más interesado en encontrarse con nosotros que nosotros nos encontramos con Él. María corrió con desesperación y buscó a Jesús y lo encontró. Pero mira qué particular manera de encontrarlo. Lo primero que me gustaría señalar, hablando de familia extendida, es que hubo alguien que Jesús lo estuvo cuidando durante casi 2 de mínima días que no estuvo con los papás. Y saben que es un mensaje también para aquellos que creen que solamente la tarea está en cuidar a los nuestros. No. También necesitamos desarrollar una mirada de misericordia, de compasión y pasión por aquellos que no tienen a sus papás. Jesús estuvo 2 días sin papás. Y hubo algún líder de campamento, algún líder de carpa, que estuvo alimentándolo, que estuvo diciendo que tus hijos no te van a dejar acá, te van a venir a buscar. Cuando se den cuenta, van a tardar más o menos porque te van a venir a buscar. Yo estoy acá haciéndote la mano, pero vas a ver que cuando menos te imagino van a volver a la puerta preguntando si estás acá. Entonces, qué importante que nosotros desarrollemos una mirada empática frente a aquellos que están carentes de adultos responsables, aquellos que deberían oficiar el andamio para la construcción de su proyecto de vida. Porque claro está, un niño, un adolescente no puede construir un proyecto si no hay adultos que lo acompañen. Lo dejaron en evidencia ustedes. Simplemente basta abrir un poquitito la herida para que los primeros párrafos de tu discurso aparezcan. Jesús tuvo un papel que lo estaban buscando en desesperación, y al tercer día de la búsqueda de Jerusalén lo encontraron. Cuando se abren las puertas del templo, de la Corteo se encuentra con una mamá desesperada, y esa mamá le llega a decir con una voz quebrada que estaba buscando a su hijo que lo había perdido desde hacía algunos días y que no sabía muy bien si denunciar su desaparición o no sabía qué hacer. Y este portero le pregunta: ¿cómo se llama tu hijo? Jesús. Le dice: Jesús de Nazaret. Y le dice: ¿y qué edad tiene? 12 años, me imaginé, 20. Y lo hace entrar, y cuando María entra, se encuentra en el pórtico que había una reunión informal, donde llamativamente los doctores y maestros de la ley estaban sentados en ronda con un gran grupo de gente escuchando la conversación de Jesús con los doctores y maestros de la ley. ¿Saben que acá también hay algo que me parece muy interesante para revisar si se dan las prácticas cotidianas de nuestras congregaciones? ¿Hay encuentros entre pastores y líderes de autoridad con adolescentes? ¿Hay un espacio considerado par a los ojos de Dios? ¿O hay una
Por un sentimiento genuino, por lo menos te lo genero yo. Pero Jesús estaba muy bien parado y le dice a la mamá, ¿por qué me buscabas? En una retórica, ¿no?, de la pregunta, ¿acaso no sabías que en los negocios de tu padre no es necesario llegar? ¿Y sabes lo que le está diciendo Jesús? Muchas respuestas en una pregunta. Muchas respuestas en una pregunta. Le está diciendo, me formaste para esto. Me enseñaste desde que yo tengo memoria de que Dios es el Dios de los cielos y de la tierra y que quiere reunir todas las cosas en Él. Me enseñaste que Él me creó con un propósito. Me enseñaste que si yo me entregaba por completo a Dios, Él iba a cumplir su propósito en mí y se iba a manifestar con poder. Me enseñaste que Él nunca abandonó a su pueblo, que Él siempre lo respaldó. Me enseñaste que hay que atender con urgencia estos asuntos porque son asuntos eternos. Me enseñaste que yo tenía que participar de todas las fiestas solemnes porque en el templo se manifestaba la presencia de Dios. Me enseñaste que los sacrificios son agradables a Dios, que la adoración es agradable a Dios. Me enseñaste que todos estos que están acá son los que manejan el point acá, que son los que toman la decisión, los que cortan el bacalao. ¿Dónde te pensás que iba a estar? Mami, ¿por qué perdiste? ¿Yo me perdí? ¿Quién se perdió? Lo importante acá es que la palabra nos ayuda a encontrar el camino, madre. A descubrir dónde fue que abandonamos esa tarea tan importante. ¿Cuándo fue que nuestras prioridades cambiaron? ¿Cuándo fue que pasó a tener mayor centralidad lo que yo quiero, lo que a mí me pasa, lo que yo necesito, lo que el sistema dice que necesito, por sobre lo que necesitan nuestros hijos? El Señor Jesús nos dio una tarea enorme. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande. El crecer tiene dos caminos. Uno es el natural. O sea, físicamente sí hay tiempo para el crecimiento. Pero hay otro camino, que es el camino de la madurez, que es el camino del carácter, que es el camino de la espiritualidad. Y eso no tiene la misma cronología que tiene el cuerpo y el desarrollo evolutivo. Vos y yo podemos hacer que nuestros hijos crezcan en madurez, en carácter y en espiritualidad, para que lleguen a los 12 años a tomar las decisiones correctas. Porque Jesucristo dejó en claro que también nuestros adolescentes se pueden perder en la presencia de Dios. Yo quiero una generación que se pierda en la presencia de Dios. Pero eso no es un accidente. Es el resultado de un liderazgo, de una familia, de pastores, de una iglesia que entiende que a los niños hay que entretenerlos, hay que entrenarlos. Que el Señor nos ayude a poder ser la iglesia que entiende que los niños, niñas y adolescentes no son el futuro. Son un presente. Son un presente que en la medida de que acompañemos su desarrollo, sí van a ser la generación que marque un antes y un después único en la historia, por amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y a su prójimo como a ellos mismos. Pero eso no es el resultado de una experiencia espiritual mística en un altar, en un culto de fuego. Eso es el ejercicio del día a día bajo la responsabilidad de los adultos que asumen el compromiso de criar, de instruir, de formar, de modelar, de acompañar. Deseo una generación que no llegue a nuestra edad que nos rodea a los padres que nos tuvieron. Deseo una generación que llegue a agradecer a los padres por lo mucho que hicieron por ellos. Y esos son mis hijos. Y esos son tus hijos. No es tarde. No es tarde. Dios no llega tarde. Ahí el plan de Dios, restauración, restitución, reconciliación. Los planes de Dios, todas las cosas son hechas nuevas. Así que ya no más acusaciones del diablo. Ahora respondate. Manos a la obra. Hay mucho por hacer. Pero ninguna de las cosas que hay por hacer las va a hacer tú. Son tuyas las responsabilidades. ¿Ok?
cada uno de los que estamos acá hemos sido confrontados en el ejercicio de crianza, de acompañamiento, pero bendito sea tu nombre, que nunca llegas tarde, siempre estás en el momento indicado. Si está llegando esta palabra a tu mente y a tu corazón, es porque no es tarde. Es porque es el tiempo. Es el tiempo de volver a los pies de nuestro Señor Jesús, a pedirle que nos enseñe, a pedirle al Espíritu Santo con todo nuestro corazón que nos ayude a corregir, y a pedirle a la presencia de Dios que nos ayude a estar presente en la vida de nuestros hijos, como Él está presente con su presencia en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que es el nombre sobre todo nombre declarado y nombre con poder para abrir puertas a una nueva etapa. Es una nueva etapa en tu vida. Creemos firmemente que así va a ser.